Alfonso Zárate, ¿cómo estás viendo en este tema de los usos del poder? Tú tienes tu columna todos los jueves en el periódico El Universal, precisamente los usos del poder, no nos la perdemos, y también eres presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario, GCI, que es una firma especializada en análisis y estrategia de comunicación política. ¿Cómo estás viendo el tema específico de Coahuila, donde pues hay quien muerde manos y hay quien ladra muy paciente? En fin, tú tienes la palabra. Gracias, Pepe. Buenas noches. Yo diría, en primer lugar, que hay al menos tres condiciones que parecen perfilar el triunfo del PRI en Coahuila. En primer lugar, un ejercicio de gobierno eficaz, el de Miguel Riquelme, un gobernador bien calificado. En segundo término, un candidato joven, Manolo Jiménez Salinas, de solo 38 años, que entregó buenos resultados como alcalde de Saltillo. Recibió el reconocimiento como el mejor alcalde del país. Y finalmente está el dato de la fractura en Morena. Y lo ocurrido en Morena resulta sorprendente por distintas razones. La primera, porque todo parecía anticipar que el candidato del presidente era Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Basta mencionar un dato. En lugar de la titular de Rosa Isela Rodríguez, era Mejía quien semana tras semana participaba en las conferencias mañaneras para informar sobre las acciones gubernamentales en materia de seguridad pública y sus resultados. Es decir, que desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Mejía era placeado para darle luz pública y para mostrarlo como cercano al gran elector. Por otra parte, el senador Armando Guadiana, quien resultó el triunfador de las encuestas, no solo no aparecía cercano al presidente, sino muy próximo al malquerido Ricardo Monreal. Hay que recordar, Pepe, que en una visita de Monreal a Coahuila, Guadiana lo recibió con una manta que decía Monreal es mi gallo. Y entonces cabe preguntarse qué ocurrió. Una posibilidad es que el resultado de las encuestas haya sido tan contundente que no dejaba margen para cucharearla en beneficio de Mejía. En el pasado, lo mencionabas hace un momento, el presidente ha usado encuestas patito para justificar sus decisiones. La más notable y más reprobable es, desde luego, la que justificó la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco. Otra hipótesis es que, contrario a su costumbre, el presidente haya ordenado respetar los resultados de las encuestas, cualesquiera que estos fueran. Y esto podría sentar un precedente muy interesante para las encuestas que decidirán el candidato o candidata presidencial de Morena, lo que le daría mayores incentivos a Marcelo Ebrard y a Adán Augusto para avanzar en su estrategia de posicionamiento ante la eventual caída de Claudia Sheinbaum. Lo cierto es que, aunque Mejía fue puesto en el escaparate por el presidente, esto le sirvió de muy poco. Y ante el resultado, el propio López Obrador llamó a respetar los resultados, pero a Mejía no le importó que hubiera firmado bajo protesta a decir verdad que aceptarían los resultados de la encuesta interna de Morena. Se inconformó. En un principio se pensó que se trataría meramente del derecho del pataleo, pero fue algo más. Debió renunciar a la subsecretaría y aceptó la candidatura por el Partido del Trabajo. Tanto Mejía como el Partido del Trabajo expresan, creo yo, la realidad de Morena sintetizada en la frase "se recibe cascajo". Y el caso de Ricardo Mejía, para concluir, es un caso elocuente porque se trata de un político chapulín que ha saltado de un otro partido sin el menor escrúpulo. Militó en el PRI de 91 a 97, luego en el PRD de 99 a 2011, más tarde en Movimiento Ciudadano de 2011 a 2018, y de allí pasó a Morena de 2018 a 23 y ahora al PT. Así que en las más recientes elecciones para renovar el Congreso del Estado en Coahuila, el PRI se impuso y en las elecciones de ayuntamiento ganó 25 de 38 ayuntamientos. Así que creo, Pepe, que no resulta difícil imaginar que lo volverá a hacer. Así que si el PRI pierde el Estado de México, Coahuila podría ser el último reducto del otrora poderoso tricolor. Muchas gracias Alfonso por esta reflexión. Que estés muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Pepe.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.